La lucha contra la incredulidad. Ese es el tema. La lucha contra la incredulidad. Esta serie tiene como propósito ayudarnos a entender más nuestra vida cristiana y nuestros desafíos que tenemos que luchar constantemente como hijos de Dios. La incredulidad es uno de los pecados contra los que luchamos los cristianos. A veces se nos ha colocado el título de creyentes. ¿Somos creyentes? ¿Sí? ¿En quién creemos? Así es. A veces se nos dicen evangélicos, se nos dice también creyentes, ¿cierto? Pero hay una contradicción. Si somos creyentes en Dios y creemos en Dios, ¿por qué entonces dudamos en algunos momentos de nuestra vida? Sin duda, el pecado de la incredulidad ofende a Dios por parte de nosotros, aquellos que nos llamamos hijos. ¿Por qué el pecado de incredulidad ofende a Dios? Porque es un pecado que básicamente es dudar de lo que Dios es y de lo que Dios dice. Es poner en tela de juicio lo que Dios nos habla a través de su palabra. Por ejemplo, Dios es omnisciente. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él sabe lo que nos va a pasar. Y cuando nos habla Dios de su omnisciencia, a veces dudamos de que nuestra vida no tiene cuidado de Dios. Algunos le preguntan a Dios cuando tienen problemas: ¿por qué me pasa a mí lo que me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y le preguntamos a Dios: ¿por qué a mí y no a otros? Como que Dios no supiera lo que vamos a vivir o lo que nos va a pasar. Muchos dudan de ello. Otros han llegado a dudar del amor de Dios. Tienen problemas, dificultades, y han llegado a decir: ¿por qué Dios no me ama? ¿Por qué Dios no hace que otros me muestren su amor? Y a veces ponemos en tela de juicio el amor de Dios. Por ejemplo, en Mateo 28, dice la Biblia que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. No es tema de sentir si Dios nos ama, es creer que Dios nos ama. Porque aunque no sintamos el amor de Dios, Dios está con nosotros. Aunque no sintamos su presencia, Él está con nosotros. Pero ponemos en tela de juicio muchas veces a Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 35. Y dejo un apartado ahí donde estamos, porque vamos a regresar. Dios cuida de nosotros, tenemos que tener presente siempre eso, aunque la duda esté en cada uno. Marcos 4, 35 al 40. Yo creo que todos hemos luchado contra ese pecado en algún momento. Y yo en la semana reflexionaba mientras terminábamos de preparar la predicación, ahora que estamos con el tema de Shaddai, allá en Santa Clara. ¿Cuántos han dudado que Dios está con nosotros? O algunos han pensado: ¿y será que podremos concretar ese proyecto? Algunos quizás han dudado, pero yo tengo la certeza que Dios está con nosotros. Dice Marcos 4:35. Es un momento de Jesús con sus discípulos. Fíjense bien, con sus discípulos y no con sus apóstoles. Hay una gran diferencia entre un discípulo y un apóstol. Aquí son discípulos, están aprendiendo. Los apóstoles son cuando Jesús ya ascendió a los cielos y ellos aprendieron a caminar con su maestro. Dice el pasaje: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos: pasemos al otro lado. Esa frase, pasemos al otro lado, va implícito que todo lo que pase, que todo lo que suceda, mientras llegan al lugar que Jesús les dijo, Dios estaría con ellos, ¿sí o no? Esa frase que dice pasemos al otro lado, que Jesús le dice a sus discípulos, nos habla de que Dios les garantiza que mientras transcurra la distancia, Él cuidará de ellos. Y despidiendo a la multitud, 36, le tomaron como estaba en la barca
y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, estaban a punto de naufragar. Este pasaje, cuando habla de trasladarse de un lado a otro en la barca, es una metáfora para nosotros desde que Dios nos llamó para entrar a la vida eterna. Ese trayecto que Jesús nos está ayudando en este momento para guiarnos, para entrar un día a su presencia por la eternidad, equivale a este mismo pasaje. Es decir, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo hasta el día de hoy y los años que vendrán que Dios nos dé, Dios ha prometido acompañarnos. Y así como esta historia, se van a levantar tormentas, luchas, pruebas, dificultades. Y quizás va a pasarnos lo que le pasó a los discípulos, como en este pasaje. Dice que se levantó olas muy grandes que anegaban, es decir, estaban a punto de naufragar, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, Jesucristo, y le despertaron, le dijeron: maestro, pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Surge una pregunta aquí. ¿Jesús no sabía que en ese momento había una tormenta en la barca? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que Dios no sabe cuando tenemos problemas? Él lo sabe. Pero nos pasa como los discípulos. Señor, ¿no te das cuenta que no tengo trabajo? ¿No te das cuenta que estoy enfermo, enferma, que no me alcanza para vivir? Y nos comportamos como los discípulos. Quizás a veces exageradamente exigiéndole a Dios, recordándole a Dios lo que estamos viviendo. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿será que a Dios se le olvidó quiénes somos nosotros? Quizás que a Dios se le olvidó que tenemos dificultades y que luchamos contra tantas adversidades. Porque todos tenemos adversidades. Todos en este lugar quizás hemos llegado con dificultad. Y tenemos pruebas, tenemos luchas y desafíos. Pero hemos ido quizás en algún momento delante de Dios: Señor, ¿no te has dado cuenta cómo estoy viviendo, cómo está mi familia, etcétera? Que fue lo que le pasó a los discípulos. 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto se llama soberanía de Dios. Dios tiene control de todas las cosas en el mundo. Y si algo nos sucede, y si algo nos pasa, es porque también Dios lo permitió. ¿Entendemos eso? Si algo nos acontece en la vida, salud, economía, cuestiones familiares, es porque Dios lo permitió. Él es soberano. Y si Él permite las cosas, también tiene el poder para tranquilizarlas y traer paz cuando el hombre lo necesita o sus hijos lo necesitamos. Amén. Amén. Y dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué les reprochó? Al final, ¿qué dice el texto? ¿Cómo no tenéis qué? ¿Por qué Jesús les reprochó su falta de fe? ¿Qué es lo opuesto a la fe? ¿Sabe qué es? La incredulidad, el haber dudado. Lo contrario a la fe es no creer, porque fe es creer en las promesas de Dios. ¿Qué es fe? Creer a las promesas de Dios. A veces la gente usa esta muletilla de frase: es que yo tengo fe que me va a ir bien en el matrimonio. Tengo fe que el trabajo que me van a dar va a estar mejor. Tengo fe que mis hijos van a estar en la escuela. Eso no es fe, hermano, esos son buenos deseos. Fe es confiar en lo que Dios ha dicho que hará para nosotros, en sus promesas. Eso es fe. Entonces, lo contrario de la fe es la incredulidad. ¿Por qué entonces Jesús les reprochó eso? Porque ellos habían dudado de que Dios, Jesucristo, podría cuidar de ellos. Y nos pasa a nosotros. Recordemos, en esta etapa, ellos son discípulos, están aprendiendo. Y Jesús les está enseñando. Cuando Dios nos hace promesas, tenemos que confiar en Él y creerle. Vamos a ver algunos ejemplos de sus promesas de Dios. Juan 14:2. Cuando Jesús, en lo que usted busca, Juan 14:2, cuando Jesús les habla a los discípulos de que suban a la barca y que pasen al otro lado, va implícito que todo lo que suceda en ese trayecto, Él cuidará
o cuidaría de ellos, como Dios cuidará de nosotros. Una de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros como cristianos, ¿cuántos somos cristianos? Es la que está en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué? Una de las promesas que tenemos como cristianos es que el día que partamos de esta tierra, si al final terminamos nuestra carrera firme en el Señor, tenemos una morada en la patria celestial. Tenemos la certeza y la seguridad que cuando pasemos de esta vida a la eternidad, estaremos con Dios. Y eso no tiene que ponerse en tela de juicio. Eso así Dios lo ha dicho. Hay un lugar para nosotros cuando pasemos de esta vida. Mateo 28, 20. Vamos a ver una segunda promesa. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Quiénes vosotros? Nosotros los cristianos, usted, yo, todos los hijos de Dios. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. Y todos los días implica días buenos, días malos, días en los que tengas salud, cuando no tienes salud, cuando no tienes trabajo, cuando tienes trabajo, cuando tienes problemas o sin problemas. Todos los días Jesús está con nosotros. Lo sientas o no lo sientas, Dios es fiel. Y hasta el fin del mundo, es decir, hasta que te mueras. Es una promesa. Y no podemos nosotros poner en tela de juicio la presencia de Dios. Él está aquí y Él es Dios. Un último ejemplo. Ahí en Juan 16:33. Fe en Jesús es confiar plenamente en lo que nos ha dicho y tener confianza. La vida cristiana está formada de circunstancias, de momentos dulces y momentos amargos, momentos de bonanza y momentos de luchas, momentos de tormenta y momentos de paz. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? En el mundo tendremos ¿qué? Esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la vida cristiana en esta tierra. Todos los días tendremos aflicciones. Tendremos cosas que resolver. Cuando éramos niños teníamos problemas porque quizás no alcanzaba el dinero y faltaban muchas cosas. Cuando llegamos a la adolescencia teníamos necesidades y dificultades. Llegamos a ser adultos, personas, formamos familia y tenemos también situaciones que resolver. La vida está llena de aflicciones hasta que partamos de esta tierra. Así es de que cuando tengas una lucha, dale a Dios gracias por lo que tienes y confía en Dios. Amén. Yo lo veo ahora, insisto, con lo que estamos haciendo con el templo Shaddai. ¿Cuántos saben que es una lucha? Sí, ¿verdad? Y es difícil. Y llega el pensamiento, ¿y se podrá? Y claro que podemos, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, tenemos que tener fe en Jesús. Yo he vencido al mundo. Y esto nos habla que tenemos nosotros que entender que siempre habrá adversidad en nuestra vida cristiana, pero que tenemos que confiar siempre en el Señor. Amén. Jesús entonces les habló y les reprochó la falta de fe. Vamos a ir a Juan 11, versículos 1 en adelante. Y vamos a ver otro ejemplo de tema de incredulidad. Vamos a ver la historia de Marta, de María y de Lázaro. Todos la conocemos. Dice Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Pregunta, ¿Lázaro era hijo de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Era hermano de Marta? ¿Era hermano de María? ¿Era amigo de Jesús? Claro que sí. Era cristiano. ¿Por qué se enfermó? Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que también los hijos de Dios nos enfermamos. Claro, somos seres humanos. Y dice el texto que enfermó de Betania, de la aldea. María y Marta eran hermanas de Lázaro. 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo.
Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Se entera Jesús de que su amigo Lázaro está enfermo. Le avisan para que esté enterado. ¿Y Jesús fue? ¿Por qué no fue? ¿Fue negligente? ¿Fue indiferente? Claro que no. Él es Dios y tenía control de la vida de Lázaro, aún en la enfermedad de muerte. Y cuando hablamos de enfermedad de muerte, pongámosle un título contemporáneo: cáncer, leucemia, que son terminales. Sin embargo, el maestro es enterado y él, como tiene control de la vida de todos, él decide qué hacer. Y lo que hizo con Lázaro fue lo que es de Dios, y es esperar e ir a visitar a Lázaro en el tiempo de Dios. Y tenemos que aprender, hermanos, cuando estamos afligidos por la salud, que si es la voluntad de Dios sanarnos, Él nos va a sanar. Y tenemos que orar y pedirle a Dios. Pero si a Dios le place llevarnos a su presencia, también tenemos que darle a Dios gracias, aunque nos duela. Porque solamente estamos aquí por un tiempo. Usted conoce la historia. Jesús sana a Lázaro, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo resucita. Le dice, sal fuera. Surge una pregunta. ¿Y después de ese milagro, Lázaro murió? ¿Sí o no? Claro que murió Lázaro. Como todos los mortales vamos a morir. ¿Qué significa? Que entonces Jesús lo sanó para mostrar que Él tiene control sobre la enfermedad de los seres humanos. Pero vamos a continuar con la historia. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, es decir, eran gente muy cercana a Jesús, los amaba. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó, ¿cuántos días? 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Es indiferencia de Jesús? Insisto, no es indiferencia. Entonces tenemos que aprender a madurar. A veces nos pasa el tema de la enfermedad y quizás el hermano se enteró, el pastor se enteró y no vino, no llegó. ¿Será que acaso el pastor no los ama? ¿Le pregunto a la iglesia? Claro, pero quizás algo surgió, algo pasó que no pudo llegar. ¿Pero quién tiene control? Dios. Entonces esto tenemos que ayudarnos, o nos ayuda a madurar, hermanos. Que a veces Dios puede llegar a través de un hermano o no puede llegar, pero lo importante es que Dios tiene control de nuestra prueba y de nuestra necesidad. Amén. Eso es crecer en el Señor. Versículo 7. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Qué seguridad de Jesús, ¿verdad? Pasan los 2 días, Lázaro está muerto, está ya en una tumba, ya huele mal su cuerpo, pero el que da la vida y la quita dice, voy a levantarlo. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, es decir, allí dormir es muerto. Si ya está muerto, ¿va a sanar aún? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿Lázaro qué? Claro, efectivamente, la enfermedad lo mató, pero venía un milagro de Dios, y era resucitar a Lázaro. Hermanos, no podemos evitar que muramos en esta tierra. Un día vamos a morir. Lo que debe de importarnos es en dónde vamos a despertar cuando pasemos de esta vida. Y tenemos que tener la certeza de que sea con Cristo Jesús. Porque al final Lázaro murió, resucitó y volvió a morir. Es decir, resucitó porque Dios quería mostrar un milagro, que Él tiene el poder sobre la muerte. Pero lo importante, o aquí la enseñanza, es que tenemos que aprender que nuestra eternidad debe de estar centrada y segura en Cristo Jesús.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Dicho lo anterior, vamos entonces a Hebreos, capítulo 3, al texto que leímos al inicio. Y vamos a leer desde el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién murió por la iglesia? Cristo Jesús. Y Él resucitó para darnos vida. Dice el texto, si retenemos, ¿cómo? Firme hasta el fin, ¿qué? ¿Está conmigo en Hebreos 3:6? La confianza. ¿Qué es confianza? Confianza es creer y no dudar. Es decir, Dios nos llama a confiar y creer, luchar contra la incredulidad todos los días hasta que lleguemos delante de Dios. Hermanos, no podemos negar que tenemos lucha para creer a lo que Dios ha dicho. Pero Dios ha dicho algo de nosotros y tenemos que confiar en sus promesas. Repito otra vez el texto. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la iglesia, la cual casa somos nosotros, somos templo de Dios nosotros, si retenemos, eso es condicional, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo o la Biblia en esta mañana, si oyeres hoy su voz. ¿A qué le recuerda esta frase? ¿En dónde está otra vez esta frase? ¿En qué salmo está? El Salmo 95. Ahí está, en el versículo 6. Es decir, el escritor de Hebreos está recordando a los cristianos hebreos el Salmo 95. Y les dice, si oyeres hoy su voz. ¿Qué significa eso? Es que Dios nos habla ¿cuándo? Hoy. Esta mañana Dios nos está hablando a través de la palabra predicada. Y si Dios nos habla, dice el texto, si oyeres que Dios te está hablando hoy, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. Es decir, si Dios nos está hablando hoy con su palabra, no pongamos en tela de juicio lo que Dios dice, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña. Esto es importante, hermanos, porque escuchar de Dios tiene una segunda parte. Y es poner en práctica lo que Dios nos dice. Probablemente tú tienes luchas en cuanto al tema de creerle o no creerle a Dios. Eso está en cada uno de nosotros. Entra la duda, la incertidumbre. ¿Será cierto todo lo que se dice de Dios? La respuesta es sí, porque Dios es veraz y no cambia. Dice entonces que si Dios te habla hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hay una lucha en nuestra vida cristiana, hermanos, hermanas, y es la lucha de la incredulidad. ¿Qué pasó en el desierto? El desierto representa nuestra vida aquí en la tierra, todos los días que vivamos, porque tenemos un desierto de pruebas constante en nuestras vidas. Para Israel representó 40 años desde que salieron de Egipto. Y dice entonces la Biblia que el pueblo renegó y que el pueblo no quiso escuchar a Dios. Dice el texto que hemos leído, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? 40 años. En 40 años Dios cuidó de Israel, ¿sí o no? 40 años les dio de comer, sí. Les dio un techo, en este caso fue la nube, para que no se quemaran del sol. La respuesta es sí. Dios cuidó de ellos 40 años, pero ellos siempre lucharon contra Dios y se resistieron a creerle. ¿Cuánto tiempo somos de ser usted y yo cristianos? ¿Y cómo ha sido nuestro caminar en el tiempo que tenemos de caminar con Dios? ¿Creemos a lo que Dios dice o nos comportamos como Israel, que constantemente le reclama y le reprocha a Dios? Porque la Biblia nos habla que este pueblo constantemente luchó y renegó de lo que Dios le había dicho y puso en tela de juicio la palabra de Dios. Vamos a ir a Números capítulo 13, versículo 1.
Vamos a ver lo que sucedió en ese momento en el desierto. ¿Por qué el pueblo renegó? ¿Cuál fue su razón para dudar de Dios? Números 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe, que dice. Y aquí nos habla de la exploración a la tierra prometida. Se enviaron 12, 2 de cada tribu, y entre ellos iba Josué de la tribu de Efraín y iba Caleb de la tribu de Judá. Y fueron a inspeccionar la tierra, fueron a explorarla, para traer entonces un informe de lo que habría allá. Versículo 17, ahí mismo, de Números 13. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, 18, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, y si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Si logra ver, hay un grupo que va a hacer una inspección. Y sabe que esto es muy importante, hermanos, porque depende cómo ves la vida. O la ves trágica, porque la vida es difícil en términos prácticos. La vida aquí en la tierra es muy difícil y muy injusta muchas veces. Sin embargo, tenemos que verla con optimismo y confiando de que Dios está con nosotros. Amén. Depende cómo tú le planteas a tus hijos la vida. Porque hay padres que dicen: sí, la vida aquí es muy difícil, nunca alcanza, nunca hay. Depende cómo ves la vida. Yo puedo ver la vida difícil, pero veo que Dios está conmigo. Amén. Y que Él no me deja. Y que la gente tiene necesidad, pero los hijos de Dios siempre tenemos para comer y para vestir todos los días de nuestra vida. Y eso es importante, hermanos. Pasa el tiempo. Versículo 27 en Números 13. Y les contaron diciendo, traen el informe: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es como, y la ciudad es muy, ¿y qué más? Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, y habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Estos espías que están diciendo este texto están aterrados. Lo que estamos leyendo habla de gente con miedo, habla de gente asustada. Es el informe que está dando esta gente. Las ciudades dicen que son grandes, hombres valientes y guerreros. Pero entonces vemos que Dios hace algo. 30. Entonces Caleb, porque obviamente este discurso trajo una trifulca, perdón por la palabra. Ahí la gente se asustó. Sí, hay muchos problemas allá. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Hermanos, tengamos cuidado cómo vemos la vida. Hay que verla con los ojos de Dios. Ciertamente es difícil la vida, pero Dios está con nosotros. Amén. Y podremos más que las pruebas y las luchas, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Caleb hace un intento de tranquilizar a los judíos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Tienen temor y luego se lo infunden al pueblo. Obviamente este informe trae división, y esto trae resultados, y es confusión. 32.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hay una palabra ahí que da mucho cuidado: a nuestro parecer. No es como veamos la vida, es como Dios quiere que veamos la vida, hermanos. Podemos ver la vida difícil, pero tenemos que ver la vida a través de los ojos de Dios. Vamos a concluir ahí porque hemos avanzado. Esta mañana Dios nos deja a nosotros una palabra para luchar contra el tema de la incredulidad. Es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermanos. No olvidemos eso. Y que si Dios nos permite hacer en la vida ciertos proyectos es porque Dios lo permite y porque Él está con nosotros. Tenemos que creer y tenemos que dar un paso de fe, y Dios respaldará a su pueblo. Caminemos con Dios y seamos como Caleb, seamos como Josué, que aunque veamos adversidades, pero veamos a Dios por encima de las adversidades. Veamos a Dios por encima de los problemas. Veamos a Dios por encima de la adversidad, porque Dios es más fuerte y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.